Buenas tardes, compañeras, compañeros. La verdad que se ve lindo de acá, ¿no? El salón colmado de compañeros y compañeras. Y es un enorme placer y orgullo para el SADOP, una organización sindical que en enero del año que viene va a cumplir 80 años, defendiendo los derechos de los docentes y las docentes privadas del país. Y la verdad que poder compartir este espacio con el invitado que estará a cargo de este panel nos llena de orgullo y de placer en esta feria del libro. Contarles, compañeros y compañeras han tenido la palabra, estamos con nuestra compañera, la secretaria general, la compañera Marina Jauregui, miembros del Secretariado Ejecutivo Nacional, miembros del Consejo Directivo Nacional y compañeros y compañeras docentes de todo el interior del país que reflejan este SADOP federal. Cuando Laura me dijo, nuestra secretaria de Cultura, ¿te animás a presentar a Víctor Hugo? Ese "te animás" me generó alguna duda internamente, porque implicaba en el "te animás" alguna cuestión de riesgo. Entonces, inmediatamente retrocedí el tiempo atrás, en la línea del tiempo de vida de cada uno, y me acordé cuando lo conocí a Víctor Hugo, allá hace tiempo, recién nos acordábamos, los dos éramos muy jóvenes, y recordábamos cuando nos conocimos con Víctor Hugo en Santa Rosa, La Pampa, de donde yo soy oriundo, y él fue, no me acuerdo si había ido a ver una pelea de boxeo, ¿era Víctor Hugo? Puede ser. Puede ser. Ahí nos conocimos, entonces dije, bueno, sí, me voy a animar, y empecé a buscar cosas de Víctor Hugo. Tuve 3 días leyendo cosas de Víctor Hugo y digo, va a ser muy largo si lo tengo que presentar en 5 minutos. Entonces, ayer, que fue un día movilizante para nuestra organización sindical, ahí la veo a Patricia, ayer se reinauguró el mural en homenaje a los compañeros detenidos desaparecidos de la dictadura militar. Y a la tarde, después de la reinauguración, tuvimos un consejo directivo largo con las compañeras secretarias y secretarios generales de todo el país. Y dentro de ese consejo directivo, en un momento del debate, creo que hablábamos de educación, cosa que seguramente hoy hablaremos, nuestra compañera secretaria general utilizó un término, o utilizó una palabra, que era la palabra de humanizar. Y yo, que tenía un montón de hojas, que leía cada rato lo que iba a decir de Víctor Hugo, dije, mira, varios compañeros y compañeras retomaron esa palabra, y digo, todo lo que había preparado, porque digo, si uno quiere presentar a Víctor Hugo puede estar 3 horas, o puede decir Víctor Hugo o BHM, y ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Entonces dije, humanizar, ¿por qué no hacemos una presentación desde lo humano, desde la cercanía? Y fue así que deseché lo que había escrito, los deberes que había hecho Víctor Hugo, para pensar el término que Marina y varios compañeros usaron en la reunión de ayer, que era humanizar, desde lo humano, desde lo más cerca. Y por ahí me puedo equivocar, después Víctor Hugo me va a corregir. Pensé en decir, uruguayo, sangre charrúa, nacido en Cardona, República del Uruguay, vino a la Argentina para revolucionar el fútbol con un estilo único. Los que somos y las que son amantes del fútbol lo tienen muy claro. Y nos trajo esa melodía que era escuchar un ta, 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 ¿no? Que todo el mundo sabía que después de eso venía el grito sagrado del fútbol, que es el gol. Y a partir de ahí transformó el fútbol en emoción y en memoria colectiva. Inició una revolución en el relato deportivo, que creo que tuvo su épica más grande un 22 de junio, si no me equivoco, del año 86, en el Mundial de México, donde Argentina, ubiquémonos en ese contexto, le tocaba jugar con Inglaterra, nada más ni nada menos. Y fue en ese Mundial que, mientras Diego construía en la cancha esa corrida zigzagueante, vertiginosa, para marcar el mejor gol de historia de los mundiales, nuestro invitado le puso palabras a lo imposible. Donde Diego hizo historia con la pelota,
él le puso la poesía a su relato. ¿Quién no recuerda esa frase? Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste para dejar tantos ingleses en el camino? Creo que fue una reivindicación que necesitábamos los argentinos en ese momento, y ese relato de Gol lo compartió con sus lágrimas con millones y millones de argentinos y argentinas. De ese periodista deportivo pasó a ser un periodista político con una capacidad de mezclar análisis con narrativa, con una fuerte impronta y un lenguaje claro, enfático, fiel a sus convicciones. Yo quiero contarles que soy hijo de maestros y maestras como ustedes. Todo lo que soy, cada palabra que digo, cada conocimiento que he podido desarrollar y cada molestia por la vastedad de mis ignorancias tiene que ver con lo que aprendí de los maestros. Recuerdo con viva emoción cada vez que las pienso en mis maestras de la primaria. La señorita Sonia, que además era bellísima y consecuentemente fue mi primer amor. La señorita Lilita, que dejaba levemente el vestido, la pollera sobre la rodilla, y era el comentario capcioso de todos los alumnos. Y la señorita Gloria, que me daba el honor de atender a los chicos que llegaban desde la escuela rural. El mío era un pueblo de 6.000 a 7.000 habitantes, en realidad más chico todavía, de 2.000 habitantes. La escuela era preciosa, la escuela era mi mundo. Y esas tres maestras y la directora de la escuela, que era verdaderamente una humanista, hicieron mi primera formación. El primer diario del que participé en mi vida fue como director del diario de la escuela, se llamaba Siboney, porque en ese año 59 había ocurrido la Revolución Cubana y estábamos muy cerca, muy empapados de todo lo que eso había significado para el mundo. Por eso el diarito se llamó Siboney. En la primera parte, en la tapa, había un artículo que decía: si yo fuera presidente de la República. Imagínense ustedes el desarrollo del artículo. Pero cuando yo lo miro ahora digo, qué cosa extraordinaria que hubiera maestros, una directora, que se preocuparan de que el diario tuviera, la escuela tuviese un diario. En la contratapa había una especie de manual de periodismo. ¿Por qué hacíamos periodismo? Y cuando lo leo me emociono mucho porque allí está un poco la primera semilla. ¿Y quién la había sembrado? Los maestros. Por eso soy absolutamente deudor de ese tiempo de la primaria. Y en la secundaria vinieron profesores que definitivamente son parte de mi vida. Yo vivo pensando, no debe haber, qué sé yo, 3 o 4 días en los que por algún momento no visite el recuerdo de don Ernesto, que era don Ernesto Díaz Tarea, profesor de historia y de química. Puedo decirles a ustedes que gracias a esos maestros, como tantos alumnos gracias a ustedes, puedo ubicarme en cualquier lugar del mapa o en cualquier lugar de la historia sin defraudar lo que luego voy a corroborar de cuáles conocimientos quedaron en mi vida. Es formidable y viene siempre de los maestros de la primaria y de la secundaria, de lo que influyeron en mí. Fue un profesor, ese don Ernesto, el que un día nos hizo leer a todos, y se ve que yo por mi voz destaqué de una manera especial, y él me dijo, vos vas a ser locutor. Es decir, la primera apreciación admirativa sobre alguna particularidad que yo tenía a favor de lo que luego sería mi profesión, la vio también un maestro. Y escribí mi primera poesía también en secundaria gracias a que había una profesora de literatura que nos ponía a hacerlo. Y tuve mis primeras lecturas, mi primer acercamiento a la Ilíada, a la Odisea, es decir, a Homero, en el secundario de mi pueblo. Pude alcanzar la posibilidad de que a los 14 o 15, 16 años tuviera el impulso de leer a Víctor Hugo, por razones obvias. Busqué en Víctor Hugo alguna relación que yo pudiera hacer con ese nombre. La escuela fue mi mundo y los maestros y las maestras fueron mis padres. Los míos, los biológicos, los muy queridos padres míos, tenían las limitaciones de aquella época. Habían hecho la primaria, habían quedado por allí y no tenían una influencia en mi vida. Los que sí
vivían imponiéndome una necesidad de ser mejor y sobre todo una conciencia humanista, fueron mis profesores, fueron mis maestros. Por eso es que me siento en un ambiente en el cual seguramente, si pudiera retrotraerme, encontraría mucha justificación para poder a cada uno de ustedes, si hubieran sido mis maestros, expresarles esta gratitud que 70, 60 años después de la primaria y de la secundaria siento todavía por los maestros. Entonces, ¿qué me dejó la escuela? Me dejó, y mencionó muy bien Jorge la palabra humanismo, me dejó un apego a todo lo que llamamos humanismo, que es tan variado, pero sabemos en nuestro corazón exactamente qué es lo que significa. Y ese humanismo yo creo que tiene que ser defendido y que los sindicatos, además, como SADOC, de defender los derechos de los trabajadores de la educación, tienen que hacer un gran esfuerzo por defender la escuela tal como ha sido. Está acechada de muchas maneras. El otro día leí, y lo digo respetuosamente, un reportaje muy extenso en un diario a quien ha sido designado presidente honorario de la Academia de Educación de la República Argentina, Alberto Tacchini. Y me encontré con un hombre que desde ese lugar, se ve que ha sido importante en su tiempo, que tuvo que ver con el impulso de las primeras universidades, que expresaba la necesidad de cambiar. Pero cuando uno leía el reportaje, no había ninguna posibilidad de entender qué cambios quería, porque la escuela no necesita cambios. La escuela siempre necesita profundizar en la creación de un ser humano mejor, de un ser humanista, de un ser con voluntad de conocimiento, con una curiosidad que lo vive empujando. Y eso viene de lo que nos dan los maestros hoy día. Estamos acechados por la inteligencia artificial. Para mí, puedo estar muy equivocado, la inteligencia artificial viene a pensar por nosotros, a resolver los temas. Cotidianamente hago una pregunta en Google y me encuentro con una respuesta que dice pensando, y ahí aparece lo que yo entiendo por inteligencia artificial. Pero no me ayudó a pensar, me dio una respuesta. Lo que me enseñaron a mí es a pensar, a construir la dialéctica interna desde la cual lanzarme a la maravillosa aventura de las ideas, desde las que iba conociendo hasta las que yo mismo podía desarrollar. Y siempre tuvo que ver con ese concepto de ayudarnos, de enseñarnos a pensar. Yo bendigo un profesor, Alberto Esquer se llamaba, que un día nos mandó como 70 páginas de historia universal. Estábamos tan enojados, ¿cómo nos va a mandar 70 páginas? ¿A qué hora jugamos? No sé cuáles eran los reproches. Al otro día, para completar esto, yo me aprendí batallas de memoria, tratados, Utrecht, todo lo que era del resorte de lo que contenía esa parte del libro. Y cuando empezó la clase, después de todos, o los que más o menos amábamos la historia, haber aprendido bastante, nos dijo: yo quiero que me digan qué es lo que ha pasado en Europa en este siglo. ¿Qué hacíamos con los conocimientos concretos que habíamos tenido allí? ¿Qué hacía yo con mi batalla, con mi tratado de Utrecht? ¿Dónde lo ponía? ¿Dónde me iba a lucir? Porque como alumno naturalmente quería levantar la mano. Nadie levantaba la mano. Y caminaba el profesor y nosotros nos movíamos en esa inquietud de muchachos de 13, 14 años, que no encontrábamos qué nos quiere preguntar, si nos mandó a estudiar todo esto. En definitiva, lo que había sucedido, él nos explicaba, era que todo eso que él había obligado o pedido que leyéramos, nos mostraba un cambio radical de Europa, el paso de la ruralidad a la burguesía, el paso del mundo feudal al mundo del poder absoluto que llegaría con Luis XIV, que era la última de las páginas de ese capítulo que nos había pedido que... Y entonces, ¿qué resolvíamos nosotros? La necesidad de entender. Cuando ese hombre nos mandaba a estudiar algo, lo que quería era que entendiéramos. La memoria
de las batallas y demás viene bien como apoyatura. Pero lo importante era, como enseñaba otro profesor, ustedes van a leer mucho en su vida de cultura y de políticas económicas. Entiendan que el Renacimiento, la mejor definición que ustedes pueden tener en materia económica es el Renacimiento, porque se pudo llegar a eso, se pudo convertir a Miguel Ángel, a Rafael, de un artesano que eso eran, en un maravilloso artista. Era la misma persona, pero pasó de lo artesanal a la vida de artista. Y eso fue posible gracias a que había una superación económica, la de los Medici. Y entonces uno aprendía que el arte tiene mucha referencia con la economía y la educación tiene mucha relación con la economía. Y entonces llegamos al valor de aquello que empezaba a formarse inicialmente, los sindicatos de artesanales, etcétera, a este sindicato que me honra habiéndome invitado a hablar. Y yo creo que la defensa primera que tienen que hacer SADOC y todos los sindicatos es de ese colectivo que se integra, porque la manera de defender la educación está del lado de ustedes, no va a estar casi nunca del lado de los gobiernos, mucho menos si se trata de gobiernos neoliberales, para los cuales ustedes como maestros y los alumnos son un costo y no la inversión de un país maravilloso como el que se quiere construir. Siempre soñamos con una nación que se enaltezca en los grandes valores. Esto no es posible caminando por el egoísmo que ustedes están recibiendo en esta época. Acabo de venir en el auto escuchando la conferencia de prensa de un jefe de gabinete que no debería estar, ya saben ustedes por qué, seguramente están informados al respecto, pero que estando allí no solamente es alguien que ofende a la política desde la corrupción, sino es alguien que ofende a los maestros, a los docentes, a los universitarios, a los trabajadores de la salud, porque de lo que se ufanaban es de que la reforma laboral va a estar vigente. Se ufanaban de las mentiras que dicen sobre el pago del presupuesto a los universitarios y se ufanaban también del tratamiento que le dan a los docentes en la República Argentina. Ustedes saben, por supuesto, dónde están los salarios, pero que además de los salarios tenemos muchísimos problemas que tienen que ver con el presupuesto para la educación y que se refieren a cuál es la tendencia, a cuál es la marca que un gobierno neoliberal establece. Hubo un tiempo que la Argentina tuvo el 6%, poquito más, 6,5% del Producto Bruto de lo que el país genera dedicado a la educación. Hoy día estamos por debajo del 1%. Quiere decir que el concepto del valor de la formación de los alumnos y del respeto por los docentes ha caído de una manera que solamente podemos levantar luchando. Esto que ustedes hacen, esta cultura que yo en 10 minutos que estuve sentado ahí pude beneficiarme oyendo cosas maravillosas que en el fondo se quedan ya en mi persona, tiene que ver con lo que un maestro significa, lo que la docencia implica. Por todo esto, yo creo que la lucha de los sindicatos, que son el último bastión que tenemos de defensa a aquellos que amamos nuestras profesiones, porque lo que les falta liquidar a los sectores neoliberales del mundo, no solamente de la Argentina, viven arrasando en todo lado. Ahora se llevaron por delante también al laboralismo en Inglaterra. Lo último que les falta es destruir a los sindicatos, destruir nuestro sentido colectivo de luchar, de pelear, no solamente por nuestros derechos, nuestros salarios y nuestra escuela más decentemente presentada en todas las necesidades que tiene, sino también de luchar por el tipo de educación que se quiere. Si los sindicatos no están para sentarse a la mesa, donde se hacen las programaciones, donde se establece cuál es el futuro de la educación, que no lo imagino como otra cosa que una continuidad de lo que tenemos hasta ahora. Si los dejamos a ellos solos, van a caminar por el rumbo de este señor que pretende que haya cambios porque supuestamente lo que ustedes hacen hasta ahora, lo que se ha hecho con la educación está mal.
Y yo creo que está muy bien el concepto de construir el humanismo, de construir personas, como decía el joven que estaba sentado aquí, construir la personalidad de una persona que ama la cultura, es construir un país que también ame la cultura. Por eso yo volveré siempre a mi fuente, volveré toda la vida a pensar que está bien la inteligencia artificial, no perdamos la relación y la utilidad que pueda tener, pero respetemos la educación y aquellos maestros que nos enseñan a pensar, no aquello que está servido con una comodidad que entonces, resuelto el problema, no buscamos cuál es la respuesta en nosotros mismos. Permítanme apostar siempre a aquel profesor, a aquellas maestritas que no eran de mi pueblo, que se quedaban en un hotel, que hacían seguramente sus primeras armas como maestras, porque tendrían 22, 23, 24 años, pero que tenían la calidad formativa que a mí me fue convirtiendo, cuando todavía ni me imaginaba hombre, en el hombre que soy ahora. Soy una absoluta consecuencia de lo que recibí en las aulas. Y los muchachos que han pasado por ustedes lo saben muy bien, son también, seguramente, cada vez que los encuentran, una sonrisa agradecida de alguien que les dice desde el corazón, gracias por lo que me dio. Porque no estábamos, por lo menos en aquel tiempo, más horas con ninguna persona que no fuera nuestro maestro o nuestra maestra. Y entonces, cuando yo pienso en un maestro, hoy día lo pienso haciendo un gran sacrificio, redactando y corrigiendo deberes hasta las 2 a las 3 de la mañana, quitándole horas al sueño, llegando con un poco de cansancio, habiendo mirado la cuenta de la luz y sabiendo que difícilmente la pueda pagar, va con ese problema a cuestas. Pero cuando se sienta como maestro, como maestra, están los alumnos y está el amor, porque lo de ustedes seguramente es vocacional, viene desde el amor a algo maravilloso como es construir lo mejor de los seres humanos. Por eso respeto todo lo que venga del futuro, pero permítanme quedarme siempre con toda la ternura posible en ese pasado. Permítanme pensar que el gran maestro no es el que me dice miralo en la inteligencia artificial, sino aquel que me enamora, aquel maestro que me hace mejor, aquel maestro que no olvidaré nunca en mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias.